empezamos a invitar desde ya. Nos estamos preparando para tener la cuarta versión del festival, Festival de las Aves Ciudad de Medellín, y pues los esperamos a todos, contar con su presencia, con su voluntariado y con sus ayudas. Entonces, Edwin, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primero que todo, quiero agradecer principalmente pues, a don Nelson. ¿Qué se hizo don Nelson? Don Nelson Giraldo, que fue el que pues, hizo el contacto con la SAO para que pudiera estar acá. Yo hace un poco menos de un año estuve en la Universidad de AFIT por invitación de él, presentando también esta charla, y pues hice algunas modificaciones para presentarla hoy. Bueno, entonces pues sin más preámbulo vamos a empezar. Primero quería empezar, como la charla se llama La inteligencia de las aves, es importante que todos estemos de acuerdo sobre qué es la inteligencia. La inteligencia es uno de esos términos en biología que es muy difícil de definir, que hay varios de esos términos en la biología, como incluso qué es la vida, o qué es una especie, o qué es la conciencia. El término inteligencia es otro de esos conceptos muy complicado de definir. Y como vamos a ver, existen numerosas definiciones. Por ejemplo, un psicólogo decía que la inteligencia es la capacidad de aprender o sacar provecho de la experiencia. Otro decía que es la capacidad de adquirir habilidades, que quizás muchos lo noten, es una definición circular, porque habilidad y capacidad son dos palabras muy similares. Entonces la capacidad de adquirir habilidades termina siendo una definición circular, como la siguiente, que es irónica, que es la inteligencia es lo que miden los test de inteligencia. No es que diga mucho que digamos, pero es una definición irónica del psicólogo Edwin Boring. Y otro psicólogo, Robert Stenberg, de la Universidad de Tufts, decía que parece haber tantas definiciones de inteligencia como expertos a quienes se ha solicitado que la definan. Hay muchísimas definiciones de inteligencia. Pero yo en esta charla voy a utilizar una definición, digamos, operacional, que es conveniente, y que sería muy parecida a las dos primeras. Sería la inteligencia, la capacidad de aprender, de innovar, de manejar información y de usar esta información. Pero entonces, ¿será que solamente algunos seres vivos son inteligentes o todos los seres vivos son inteligentes? Para ilustrar este punto, quería mencionarles, quizás muchos ya conozcan este libro del dramaturgo y naturalista belga Maurice Maeterlinck, La inteligencia de las flores. Él también tiene otro que es sobre las abejas, las hormigas y las termitas. Entonces mire que para Maurice Maeterlinck las flores también tenían inteligencia, que no es como la forma típica en que se usa la palabra inteligencia. Pero ¿qué quería decir él con la inteligencia de las flores? Las flores, como muchos de ustedes sabrán, tienen colores y formas y aromas llamativos para atraer a los animales, pues las que son polinizadas por animales, para atraer a los animales y que éstas las polinicen. Entonces para Maurice Maeterlinck utiliza esto como si las flores tuvieran esa estrategia, fueran inteligentes y así llamaran a los polinizadores y pudieran pues cumplir su ciclo vital. Pero este no es el sentido en que habitualmente usamos la palabra inteligencia, sino que nosotros, la mayoría de las personas pues estamos acostumbrados a usar la palabra inteligencia más en el sentido de los animales. La mayoría de personas estarían de acuerdo en que algunos o muchos de los animales son inteligentes. Sin embargo, normalmente se han considerado inteligentes solamente algunos animales por la mayoría de las personas, sobre todo algunos primates, entre esos obviamente nosotros los humanos, y los homínidos, los otros homínidos no humanos, como los chimpancés principalmente, los gorilas y los orangutanes. Además hay otros mamíferos que se destacan por su inteligencia, como los delfines, los elefantes, entre otros. Pero entonces, ¿son las aves inteligentes? Durante mucho tiempo se pensó que las aves no eran inteligentes, y en parte gracias, digamos, al trabajo de este señor, que es Arthur Edinger, que era un neurofisiólogo alemán, que es considerado el padre de la anatomía comparativa. Él trabajó en los inicios del siglo XX, y él propuso que los cerebros de los vertebrados seguían básicamente el patrón de lo que se conocía y se conoce aún como la escala natural, que era lo que decía Aristóteles, que la complejidad de los seres vivos era creciente y que iba desde los seres vivos más simples, que en este caso serían las bacterias, pasando por las plantas inferiores, es decir, musgos, hepáticas y otras,
las plantas superiores, animales como las esponjas y las medusas, luego los artrópodos, los peces, los reptiles, las aves, los mamíferos y los humanos. En el pináculo de la creación, en la cima de la creación, estarían los humanos. Entonces, este señor Arthur Edinger utilizaba esta misma analogía de la escala natural para justificar que entonces en los cerebros de los vertebrados pasaba lo mismo. Es decir, que los peces entonces tenían el cerebro más simple, y entre esos los peces no mandibulados, las lampreas, luego los peces cartilaginosos, los peces óseos, posteriormente los anfibios, luego los reptiles, luego las aves y luego los mamíferos. Muchas gracias, Mario. Entonces, más adelante voy a explicar la visión clásica del cerebro de Edinger, del cerebro de vertebrados en Edinger, comparándola con la visión moderna. Algunos psicólogos y otros estudiosos de la neurociencia de vertebrados opinan que llamar inteligentes a los otros animales no humanos de cierta manera los antropomorfiza. Por ejemplo, hay artículos que dicen que algunos animales sienten empatía, o que algunos animales son sabios o ingeniosos. Entonces algunos opinan que ese tipo de palabras podrían ayudar a ver a los otros animales, a los animales no humanos, como si fueran humanos, como si les estuviéramos dando características de los humanos. Es por eso que algunos de estos estudiosos prefieren utilizar, en lugar de la palabra inteligencia, que es muy utilizada en psicología humana, la palabra cognición, y definen la cognición animal como el mecanismo mediante el cual un animal, valga la redundancia, adquiere, procesa, almacena y utiliza información. Según esta idea, las aves tendrían algunos tipos de cognición, y los tipos de cognición que existirían en las aves serían la cognición espacial, la social, la técnica y la vocal. Algunos, como sucede por ejemplo en la psicología humana, muchos de ustedes conocerán a Howard Gardner, el psicólogo de Harvard, que propone la teoría de las inteligencias múltiples. Entonces propone que hay inteligencia emocional, inteligencia musical, diferentes tipos de inteligencia, y para él todas trabajan independientemente. Entonces la pregunta en cuanto a la cognición animal, ¿será que también, por ejemplo, las aves trabajan independientemente la cognición espacial, la social, la técnica y la vocal? ¿O será que todas están distribuidas en el cerebro de las aves, y para que funcione cada una de esas, todas deben funcionar de una manera u otra? Entonces algunos opinan que estos funcionan modularmente, es decir, que cada una es independiente, y los otros que están interrelacionadas. Bueno, para hablar de cognición entonces se resaltan algunas capacidades cognitivas. Algunas capacidades cognitivas se consideran, por decirlo así, aunque suena un poco feo, inferiores, como la atención o la motivación, se consideran capacidades cognitivas inferiores, pero para que un animal sea considerado inteligente, al nivel de primates, delfines y elefantes, debe tener las capacidades cognitivas superiores, que en estos casos, aquí les pongo una lista, y que la idea es irles mostrando algunos ejemplos de cómo las aves, algunas aves, no todas, tienen muchas de estas capacidades cognitivas superiores, como los conceptos de la categorización, el aprendizaje de rutina, el aprendizaje social, el concepto numérico, y una de las más complejas, que es la teoría de la mente. Con lo que les venía diciendo de la antropomorfización, este es el primatólogo, el genial primatólogo Frans de Waal. Él decía que bueno, sí, es verdad que podemos terminar dándole características de los humanos a los otros animales, pero también existían los contrarios, no los que antropomorfizaban a los animales, sino los antroponegadores, es decir, aquellas personas que no aceptaban que los humanos también somos un animal, y por lo tanto compartimos características con muchos de los otros animales. Entonces dice Frans de Waal, los antroponegadores intentan erigir un muro de ladrillo que separa el ser humano del resto del reino animal. Quizás esta visión de la antroponegación no permitiría ver qué características en común compartimos los humanos con otros animales, sobre todo los primates y los mamíferos, que son más cercanos a nosotros, y otros vertebrados como las aves, los reptiles, los anfibios y los demás animales del reino. Aquí en este cladograma podemos ver al lado derecho las aves, como literalmente son dinosaurios saurisquios, y por acá, por este ladito, por los reptiles sinápsidos, dieron lugar a los mamíferos. Entonces vamos a ver algo también, un punto que quiero tocar muy importante en esta charla, es generalmente cuando nosotros aprendemos la clasificación de los organismos, ubicamos a los
mamíferos, a las aves, a los reptiles y a los anfibios al nivel de clase. Entonces pensamos que tienen básicamente la misma posición taxonómica. Pero si observamos más detenidamente, vamos a ver que en realidad tanto las aves como los mamíferos provienen de los reptiles. Esa es la razón, de hecho, por la cual reptil ya no es una palabra válida en la taxonomía moderna, porque no es un grupo que contenga todos sus descendientes. Vemos acá entonces que el ancestro común entre aves y mamíferos habría vivido hace aproximadamente 300 millones de años. 300 millones de años. Esta en parte era la razón por la que Arthur Edinger consideraba que las aves no podían ser inteligentes, porque los que se consideraban inteligentes en ese tiempo eran los mamíferos, y los mamíferos estaban demasiado separados de las aves. El cerebro de los mamíferos, como vamos a ver, era considerado de cierta forma bastante diferente al de las aves. Entonces él decía, no pueden desarrollar inteligencia, y por eso él y muchos otros biólogos y fisiólogos consideraban que las aves eran simplemente animales instintivos que solamente se dedicaban a picotear y a volar. De hecho, ellos decían, una de las razones por las que las aves no pueden tener un cerebro desarrollado, entre comillas, es porque tienen que ser livianas para poder volar, y por lo tanto no pueden desarrollar un cerebro demasiado pesado. Y en lugar entonces de enfrentar los problemas que la naturaleza le presentaba, lo que hacían era huir de él volando. De hecho, de esa visión de que las aves son dinosaurios y de que son animales instintivos, que no tienen la capacidad de aprender, este es un meme relativamente famoso en Facebook, que va desde un dinosaurio hasta una ave pequeña, un kiwi, y dice "Sometimes evolution sucks", pero este dice que algunas veces, mira cómo se devuelve. Las aves son dinosaurios literalmente, aunque nos parezca extraño a muchos, sino que ellos pasaron por un proceso que se llama miniaturización sostenida, y por eso esas grandes bestias que antes existían, de hecho dinosaurio significa lagarto terrible, se fueron evolucionando, y después de la caída del meteorito radiaron evolutivamente, bueno, antes ya estaban radiando, y se convirtieron pues en las aves modernas. Pero también vemos como hoy existen aves gigantes como el casuario, y que cuando la gente lo ve, por ejemplo, el único lugar donde se puede ver de hecho estos animales es aquí en el zoológico de Medellín. Muchos niños ven el casuario y dicen, un dinosaurio. Bueno, como tanto las aves como los mamíferos son vertebrados, los animales, al compartir gran parte de sus ancestros comunes o gran parte de su historia evolutiva, pues obviamente tienen una base tanto genética como morfológica como fisiológica sobre la que van construyendo sus novedades. Este, por ejemplo, es el cerebro típico de un vertebrado. Aquí tenemos la médula, tenemos por ejemplo por acá el cerebelo, el telencéfalo, el mesencéfalo, y vamos a ver que la mayoría de vertebrados tienen básicamente el mismo plan del cerebro, el mismo tipo de organización cerebral, con algunas pequeñas diferencias. Aquí vemos por ejemplo el cerebro de una lamprea, un pez sin mandíbula, de un tiburón, de un pez óseo, de por aquí de los anfibios, de los reptiles, de las aves y los mamíferos. Vemos algunas diferencias, como por ejemplo que en los peces sin mandíbula no hay cerebelo, no tienen cerebelo. Por acá el cerebelo en los anfibios es bastante reducido, mientras que ya en los otros grupos, miren por ejemplo aquí en las aves y en los mamíferos, como el cerebelo es muchísimo más grande. Pero básicamente, al todos ser vertebrados, tienen básicamente la misma organización, comparten gran parte de esta organización, de su origen embrionario, y también de la forma en que, no solamente la forma, la morfología externa, sino la forma en que las neuronas que están en el cerebro se conectan entre sí, y los patrones que forman esas neuronas para llevar a cabo ciertas funciones biológicas como el movimiento, la alimentación, la reproducción, entre otras. Por eso también le puse, aparte de poner la inteligencia de las aves en el título de la charla, le puse convergencias cerebrales, porque entonces lo que vamos a hablar enseguida es de cómo, a pesar de que el cerebro de los mamíferos y las aves es relativamente diferente, a su vez tiene características en común, tanto morfológica como fisiológica como genéticamente, y además termina produciendo características cognitivas similares. Y por eso traigo esta frase del biólogo evolutivo John Endler. Dice, una y otra vez, en grupos sin ningún tipo de relación,
encontramos ejemplos de convergencia en la apariencia, la anatomía y el comportamiento, entre otros aspectos. ¿Por qué no deberían darse entonces también en la cognición? Un ejemplo típico de convergencia, por ejemplo, las alas de los murciélagos con las alas de las aves, con las alas de los pterosaurios. Ambas, aunque fueran de animales no muy relacionados entre sí, terminaron evolucionando, teniendo alas en su historia evolutiva. Entonces se pregunta John Endler, ¿por qué no podría pasar también lo mismo en la cognición respecto a los mamíferos de las aves? ¿Será que si era verdad que solamente los mamíferos podían tener capacidades cognitivas superiores? ¿O las aves, mediante otro camino, mediante otra historia evolutiva diferente a los mamíferos, también podrían haber llegado a algunas de esas capacidades? No todas las aves y tampoco todos los mamíferos, porque tampoco es que todos los mamíferos tengan esas capacidades. Son algunos mamíferos y algunas aves, como vamos a ver enseguida. Miren que lo de Arthur Edinger que les contaba era en inicios del siglo XX. Ya en 1964 este señor Thorpe decía: el pobre desarrollo en las aves de cualquier estructura cerebral claramente correspondiente con el córtex cerebral de los mamíferos llevó a la asunción entre los neurólogos que las aves no solamente eran criaturas primarias de instinto, sino que también estaban muy poco dotadas con la habilidad de aprender. No hay duda que esta noción preconcebida, basada en una visión errada de los mecanismos cerebrales, dificultó el desarrollo de los estudios experimentales en el aprendizaje de aves. Entonces, Edinger no solamente pensaba que las aves eran incapaces de producir capacidades cognitivas superiores por no tener el neocórtex de los mamíferos, sino que le puso nombres a las estructuras del cerebro de las aves que llevaban a pensar de que esas estructuras eran primitivas. Entonces utilizaba, por ejemplo, el prefijo arqui, el prefijo paleo para las estructuras cerebrales de las aves, mientras que para los mamíferos utilizaba mucho el prefijo neo, como más reciente, más evolucionado. Por ejemplo, la palabra neocórtex, que es una de las más claras, el mismo neoencéfalo es el de los mamíferos, mientras que las aves y los reptiles tendrían un paloencéfalo, y las aves tendrían un cerebro reptiliano que no le permitiría tener ni memoria, ni aprendizaje social, ni aprendizaje vocal, ni cualquier otra de las capacidades cognitivas superiores. También se empezó a pensar por ese tiempo cómo podemos ver si un animal es inteligente o no. ¿Será que sirve, por ejemplo, el tamaño de los cerebros? Pues uno se pone a pensar y pues obviamente el tamaño de los cerebros puede llevar a equívocos, porque un cachalote tiene un cerebro gigante, mucho más grande que el de un ratón, pero los ratones son más inteligentes que los cachalotes. O sea que no importa solamente el cerebro, sino también el peso corporal, y eso se llama coeficiente de encefalización, que es una comparación entre el peso del cuerpo, como vemos acá, y el peso del cerebro. Haciendo ese cociente entre estas dos variables, podemos ver cómo algunos animales tienen un coeficiente de encefalización más alto. Por ejemplo, los humanos y los mamíferos en general tendríamos un coeficiente de encefalización alto, las aves más o menos, pero miren que por acá están los peces sin mandíbula, los anfibios y los peces óseos. Entonces se llegó a la conclusión de que, bueno, el tamaño no servía. El coeficiente de encefalización parece tener cierta correlación con la inteligencia, pero tampoco es un indicador completamente fiable. Por ejemplo, por esto les quería ilustrar el coeficiente de encefalización. El cerebro de nosotros los humanos pesa 1365 gramos en promedio, de un humano que pese 64 kilogramos, que es más o menos lo mismo que pesan los lobos y las ovejas. Pero el cerebro de los humanos pesa 7 veces más que el del lobo y el de las ovejas, o sea que tiene un cerebro mucho más grande en relación a su peso corporal. Lo mismo pasa, por ejemplo, con este, que es una estrella, ahorita lo vamos a ver en algunos videos, es el cuervo de Nueva Caledonia, considerada quizás el ave más inteligente del mundo, cuyo peso es más o menos de 225 gramos. 225 gramos pesa un cuervo de Nueva Caledonia, su cerebro pesa apenas 7.5 gramos, que es más o menos lo mismo que pesa el cerebro de un tití, por ejemplo, es el de tití piel roja, y el 50% más de lo que pesa el cerebro de un gálago, el gálago siendo otro primate. Entonces vemos acá que mucha gente dice, no, todos los primates son muy tesos. No, hay primates, como no todos los primates son monos, empezando por ahí, y los primates que no son monos pues tienen unas capacidades cognitivas, eso suena un poco odioso, pero digamos inferiores a los primates simiformes. Sin embargo, como les digo, esta no es la única variable importante. No importa solamente cuánto del peso corporal es el peso del cerebro, sino que otros neurólogos y fisiólogos, como este señor Pravos Sudov de la Universidad de Nevada,
Dicen que también importan, por ejemplo, las cantidades neuronales, cuántas neuronas hay en el cerebro y cómo se conectan, y la neurogénesis, la capacidad de generar nuevas neuronas que está presente tanto en mamíferos como en aves. Y no solamente las cantidades neuronales y la neurogénesis, sino que esta neurobióloga brasileña, Susana Herculano Houser, dice que también importan el tamaño y la cantidad relativa de neuronas en diferentes regiones cerebrales. Porque no es lo mismo, hablando de mamíferos, por ejemplo, tener neuronas en la corteza que tener neuronas en el hipocampo, por ejemplo. Con eso hay un ejemplo muy bueno que es el de los elefantes y los humanos. Los elefantes en todo el cerebro tienen el triple de neuronas que los humanos, pero el 98% de las neuronas de los elefantes está ubicada en la región cerebral que está encargada de la capacidad motora, que no es la corteza. Y hipotetizan que quizás esa gran cantidad de neuronas que hay para la capacidad motora de los elefantes le ayude a manejar de una forma tan espectacular y tan sensible su trompa, que solamente la trompa del elefante pesa 90 kilogramos, o sea, más de 20 kilos más que un humano promedio. Mientras que la mayoría de las neuronas que los humanos tenemos en el cerebro están ubicados en el neocórtex. Bueno, por todo lo anterior y por toda esa, digamos, visión preconcebida y por esa visión errada que tenía esta señora Arthur Edinger y todo porque él escribió un libro de texto, era alemán, y escribió un libro de texto que se volvió, digamos, el que mandaba la parada en neurociencias de vertebrados. Entonces esa visión de él reflejaba que el cerebro de las aves era primitivo. Pero entonces, más o menos entre 2004 y 2005, un consorcio de neurocientíficos de vertebrados se reunió para revisar la nomenclatura del cerebro de las aves. Ellos decían que la forma en que nosotros llamamos a las cosas influye sobre la forma en que las vemos y sobre los estudios que hacemos sobre ellas. Si yo estoy pensando, si preconcebidamente yo pienso que el cerebro de las aves es reptiliano y que no puede producir lo que producen los mamíferos, pues los experimentos que yo voy a hacer van a tener esa carga, digamos, van a tener esa carga no ideológica, van a tener esa carga y pueden conllevar errores. Entonces ellos se reunieron para básicamente cambiar los nombres y la forma en que se concebía el cerebro de las aves. Aquí vemos, por ejemplo, en la parte de arriba, vemos la visión clásica. A la izquierda del cerebro de una ave cantora y a la derecha de un cerebro humano. Y aquí vemos que los colores, el púrpura indica respuesta a los comportamientos instintivos y mientras se va corriendo hacia el verde sería responsable, del comportamiento cognitivo complejo. Entonces en la visión clásica, la gran mayoría del telencéfalo de las aves se consideraba que eran ganglios basales, estructuras relacionadas con el movimiento, con la reproducción, con las capacidades, digamos, instintivas de los vertebrados, más no con la memoria y otras capacidades cognitivas superiores. Mientras que el neocórtex de los humanos, estos pliegues que vemos acá, son la mayoría en el cerebro humano y los ganglios basales son solamente esta parte. Pero entonces miren cómo cambió hace apenas 12 años. Hace apenas 12 años se considera esto, sin embargo no ha sido, digamos, tan expandido por el mundo, ni siquiera entre los ornitólogos es muy expandido, digamos, este tema. Pero miren que pasamos de considerar que gran parte, quizás el 80-90% del telencéfalo de las aves era ganglios basales para comportamiento instintivo, a considerar que gran parte del telencéfalo de las aves en realidad es palial. ¿Qué quiere decir que es palial? El palio es la estructura embrionaria de donde proviene el neocórtex. Entonces, el telencéfalo de las aves también proviene embrionariamente del palio, como el neocórtex, solo que posteriormente se organiza muy diferente, pero proviene del mismo origen embrionario y ocupa la mayor parte del cerebro de las aves. ¿Qué pasaba? Edinger no veía en las aves estos pliegues, por eso es que ahorita vamos a ver que eso lo llaman striatum, porque de ahí viene, los ganglios basales tienen estrías en los mamíferos. Entonces, como se consideraba que la mayor parte del cerebro de las aves eran ganglios basales, tenían también el sufijo striatum. Aquí vamos a ver otro diagrama. Miren, esta es la visión clásica a la izquierda, la visión revisada a la derecha. Miren lo que les decía ahorita, utilizaban mucho el prefijo archi, el prefijo, el sufijo striatum, porque entonces se consideraba que todo el telencéfalo de las aves eran básicamente ganglios basales. Pero entonces, en la nueva nomenclatura, mire que se dejó de usar, bueno, no se dejó, se redujo la cantidad de veces que se usaba el sufijo striatum y se empezó a usar el sufijo pallium, como aquí en archipallium, nidopallium, mesopallium, hiperpallium. ¿Qué quiere decir esto? Que
esta parte del cerebro de las aves también proviene de la corteza, y que aquí podrían estar también las neuronas encargadas de las capacidades cognitivas superiores, solo que están organizadas de una manera diferente. Ya vamos a ver cómo es que están organizadas. Aquí vemos otro ejemplo. Pero entonces, más o menos a mediados de los 60, otro neurofisiólogo muy importante empezó a decir, no solamente es que tengan el mismo origen embrionario, es decir, que el telencéfalo de las aves provenga del mismo lugar embrionario que el córtex, sino que también algunos de los circuitos y patrones neuronales, es decir, la forma en que se conectan las neuronas entre sí, son muy parecidas. Esta es la ruta auditiva y la B es la ruta vocal, y se ha observado como tanto la ruta auditiva como la ruta vocal en mamíferos y aves son prácticamente idénticas. Obviamente tienen sus diferencias porque son dos clados diferentes, pero se parecen demasiado. El lugar de la forma en que lo obtienen, o sea, el órgano de los sentidos por el que lo obtienen, de ahí se conecta el tálamo, de ahí se conecta otra parte del cerebro y vuelve, tanto en mamíferos como en aves. Esto apoya, por ejemplo, cosas que Darwin decía que la diferencia, que el canto de las aves es lo más cercano que hay a la naturaleza al lenguaje de los humanos, por ejemplo. Esto lo terminó apoyando esa visión de Darwin. O que la diferencia en la inteligencia, eso también lo decía Darwin, la diferencia en la inteligencia entre los animales no humanos y los humanos era simplemente una cuestión de grado, más no de clase. Es decir, no es que los humanos fueran una cosa, para allá un extraterrestre y el resto de los animales otra cosa, sino que eran las mismas capacidades en diferentes grados. Para Darwin, por ejemplo, las lombrices de tierra también se podrían considerar inteligentes, porque las lombrices de tierra llevan espinas hasta la boca de su madriguera para que las aves no las puedan comer. Eso podría ser considerado inteligente. Esquema del telencéfalo de los mamíferos, y vemos cómo es esa organización diferente. La mayoría de las funciones cognitivas superiores de los mamíferos están en el neocórtex, que es una estructura laminar, por láminas, que tiene 6 o 7 láminas aquí en la parte frontal, y aquí están entonces las neuronas, por eso está pintado esos colores, ahí donde están las neuronas, que están encargadas de esas funciones cognitivas superiores, la memoria, el aprendizaje vocal, el aprendizaje social, la inferencia transitiva, todas las funciones cognitivas superiores. Pero miren que las aves no tienen estas láminas del neocórtex, sino que nomás tienen una lámina aquí en la corteza, pero todos estos grupos de neuronas están ubicados en esta región que se llama cresta dorsal ventricular, y en esa región, estas neuronas están aquí en los mamíferos, están aquí en las aves. Aquí no están en forma de láminas, una lámina sobre otra, sino que, por ejemplo, Eric Harvis, que es uno de los que más trabaja en este tema, dice que aquí está como laminitas, mientras aquí está como dientes de ajo. Un diente de ajo por acá, otro diente de ajo por acá, otro diente de ajo acá, otro acá, otro acá y otro acá. Es una organización diferente, pero son las mismas neuronas, y esas mismas neuronas pues, se encargan a su vez de las mismas funciones cognitivas, y por eso es que tanto algunas aves como algunos mamíferos pueden tener memoria, pueden tener conciencia del yo, pueden tener incluso algo similar a la teoría de la mente, como vamos a ver en los ejemplos que les voy a mostrar. Entonces quería volver a retomar esta diapositiva para empezar a ver algunos ejemplos. Pero como les decía, tenemos un cladograma relativamente reciente de las aves, Harvis del 2014. No todas las aves obviamente tienen las mismas funciones. Aquí en la base del cladograma están, por ejemplo, los que se conocen como paleognatas, que son la mayoría de las aves no voladoras, como avestruces, emúes, yandúes, casuarios, kiwis, tinamúes, entre otros. Y hacia acá están las que se conocen como neoaves o aves modernas. Vemos cosas muy interesantes, como por ejemplo, no todas las aves pueden aprender a cantar, solamente algunos grupos de aves pueden aprender a cantar. Miren aquí qué interesante, que son los colibríes. Casi nadie de hecho ha escuchado un colibrí, pero los colibríes no cantan por instinto ni en su base genética, sino que pueden aprender nuevos cantos, aunque no los escuchemos muy a menudo. Miren dónde están los colibríes, pero miren dónde están aquí los loros y los pájaros cantores, cuyo uno de sus grupos puede aprender a cantar y otro no. Entonces miren que los loros y los paseriformes están muy cercanos entre sí, están en la parte más derivada del cladograma de aves, mientras que los colibríes están aquí más abajo, relacionados con los vencejos y los caprimulgiformes. Entonces, según esto, el aprendizaje vocal ha evolucionado básicamente 3 veces en la historia evolutiva. 3 o 4. En los colibríes, 1. El ancestro de loros y pájaros, 2. Esa es una opción, o puede que haya evolucionado independientemente en los loros y independientemente en los pájaros, que es una opción menos parsimoniosa, y en los humanos. Pero no todos estos tienen, digamos, las mismas capacidades, ni en el aprendizaje vocal, ni en la memoria. Los córvidos, que son los cuervos, estarían aquí dentro de este grupo. Miren los búhos por acá, los halcones por acá. Las garzas también tienen algunas de esas habilidades, entre otros.
Aquí vemos este ejemplo. Estas capacidades cognitivas que no tienen iguales se reflejan también en los tamaños relativos de las diferentes regiones cerebrales. Vemos, por ejemplo, aquí como en diferentes animales, por ejemplo, los galliformes, aquí, por ejemplo, el faisán, el gorrión, estos ya son dos córvidos, cómo cambian en el mesopalio y en el nidopalium. Vean que estos dos tienen mucho más región de mesopalio y nidopalium, que son las regiones cerebrales donde estarían esas neuronas encargadas de las funciones cognitivas superiores. Entonces, así como los primates, no es igual de teso, entre comillas, un chimpancé que una guagua o que un cerdo, tampoco es igual de teso un faisán o un paujil que un cuervo, un loro, un búho o cualquier otra ave. Hay una variación también dentro del clado de aves, al igual que dentro del clado de mamíferos. Los córvidos son la familia Corvidae, que también tienen representantes aquí en Colombia. Seguramente algunos de ustedes conocen, por ejemplo, los carriquíes, que digamos son los representantes sudamericanos de esta familia. Son conocidos como las aves más inteligentes del mundo junto a los loros, sobre todo algunos de ellos. Y vamos a ver que incluso a nivel de familia, esas capacidades cognitivas y esos tamaños relativos de las partes cerebrales también varían. Estos solamente entre los córvidos, miren cómo hay unos córvidos que tienen un mayor coeficiente encefálico. O sea, no solamente varía a nivel de orden, a nivel de clase, sino que también puede variar a nivel de familia. Volvemos a las capacidades cognitivas para empezar a mostrarles algunos ejemplos. Por ejemplo, lo del concepto de categorización es muy interesante, por ejemplo, con las palomas. Mucha gente cree que las palomas son estúpidas, pero las palomas tienen algunas de estas capacidades muy desarrolladas, como la capacidad de clasificar objetos. Las palomas, por ejemplo, pueden reconocer rostros humanos y de diferentes fotografías, cuáles son humanos y cuáles no, de diferentes fotografías. O pueden reconocer cuáles fotos de humanos, en cuáles están desnudos y cuáles tienen ropa. Pues, no sé quién se puede hacer el experimento, creo que no fue David. ¿Dónde está David? No puede estar, ¿cierto? Pero hicieron el experimento y podían reconocer. Entonces mira que eso es categorizar: desnudo, no desnudo, humano, no humano. No todos los animales tienen la capacidad para hacer eso. El reconocimiento propio, otras de las que vamos a ver en los ejemplos. Bueno, antes de esto, entonces quería mostrarles el primer video de los cuervos. Hay algunos animales que se volvieron muy famosos por este tema, como este pequeño cuervo que se llama Betty, que en el 2012 se volvió famosa por este video. Vamos a verlo. Ella tenía un trozo de comida ahí, pero tenía un palito que al parecer no le servía de mucho, pero entonces ya van a ver qué pasa. Esta es otra de las capacidades que se consideran, capacidades cognitivas que se consideran superiores, que es el uso de herramientas. Pero los cuervos vamos a ver que no solamente pueden usar herramientas, sino que pueden usar meta herramientas. Ya vamos a ver qué es eso. Miren ahí lo que hace: forma un gancho con el palito y lo saca. Esta cuervo se llama Betty, es una de las cuervos más famosas. Ahorita vamos a ver otro cuervo muy famoso y un loro también. Miren, listo por acá. Bueno. Pero entonces vemos que los cuervos no solamente pueden hacer eso, sino que pueden hacer no pueden usar solamente palitos, sino que también usan, por ejemplo, rocas para obtener la comida. Miren, por ejemplo, este tan impresionante. Por este experimento se considera que los cuervos son capaces de comprender algunos conceptos físicos, como el concepto del principio de Arquímedes. Ya van a ver por qué. Un tubito con agua, con la comida en un punto inalcanzable para el cuervo, llega, observa. ¿Será que eso se puede hacer por instinto? Ya es necesario pensar y planear, que es una de las condiciones para que se consideren inteligentes. Miren cómo observa, como qué pasó acá. Esto es agua, ¿qué será? Miren, ahí le entregan las piedras. Y el cuerpo lo que hace es usar las piedras para hacer subir el nivel del agua y poder sacar la comida. Impresionante, ¿no? Esto pues obviamente no requiere solamente que uno piense que puede hacer algo, sino yo pienso que puedo sacar la comida si le echo piedritas, sino que tenga cómo. Que tenga, por ejemplo, en este caso patas y pico, el pico muy hábil. Lo mismo pasa con los loros, que tienen las patas y la lengua y el pico muy hábil, entonces por eso pueden utilizar herramientas también en parte. Y otro cuervo que se volvió bastante famoso
en el 2014 cuando la BBC grabó su comportamiento es el cuerpo 007, con un nombre bastante creativo y bastante... Can I say here? Absolutely, you can say Este es what's el- right. We'll see what happens. El biólogo Alex Taylor de la Universidad de Oakland, vamos a ver, es un video corto, y ya es uso de meta herramientas, es un Alex cuerpo de Nueva studies Caledonia. wild birds, which he releases after 3 months of research. This one is nicknamed 007, and it's about to attempt what Alex believes is one of the most complex tests of the animal mind ever Un constructed. rompecabezas de 8 The pasos bird is familiar with the individual objects, en el que tiene but que this is usar the unos objetos first para... time he's seen them arranged like this. 8 separate stages that must be completed in a specific order if the puzzle Debe is to be completar el solved. rompecabezas en un orden And if the específico, bird succeeds, it'll be a world first. lo cual requiere de It memoria de takes trabajo, time que to es have a look, and then starts with the short stick. el primer paso. Coge el Stage palito. 1. Pero ese no le sirve para sacar la carne, ya He no. finds it's too short to reach Es muy the food. pequeño para alcanzar la carne. He then sets off to get the first stone. Entonces empieza a crear las piedritas. Una piedra, But he drops it. And another. He seems to be stuck. no sabe qué hacer, pero entonces va Then, something seems to click. y se le ocurrió, dijo Eureka. He deploys the first stone. El peso no es suficiente. Entonces saca la otra. Dos piedras. And No then es suficiente, another. casi. Tres piedras. Cae, sale el palito más largo. Got it. Lo coge. The 8th and final stage. Y el último paso. Success. 8 individual stages of one complex puzzle completed. Y se come un pedacito de carne. That También impresionante. Eso ya no es uso de herramientas, sino I've never ever. uso de meta herramientas, que se considera una capacidad cognitiva aún superior, porque es usar una herramienta como un palito para obtener otra herramienta, que eran las piedras, para obtener otra herramienta y por fin poder sacar la carne. Entonces miren que ahí eso no lo hace nadie por instinto, hay que pensar para hacer eso, hay que tener un razonamiento causal, hay que saber que si yo uso un palito puedo sacar puedo sacar algo, pero no solamente que si no, también tiene que saber que si no alcanza ese palito, pues necesito otro. Y que el peso de las piedras hace caer la superficie para que caiga el otro palo. O sea, es ya una, digamos, una capacidad cognitiva superior. Voy a continuar por acá. Cuando ya se acabó la discusión sobre si las aves eran inteligentes o no, bueno, ya sí, son inteligentes, pero entonces ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que las aves sean inteligentes? Si antes se pensaba que no, que eran autómatas, eran instintivas, y lo único que hacían era huir de los problemas volando, pero entonces ¿para qué son inteligentes? Entonces hay dos hipótesis. Una es que es para solucionar el problema la búsqueda de alimentación, como en muchos de los ambientes que ellas están, deben enfrentarse a escasez de alimentos o deben enfrentarse a muchos depredadores, deben buscar la manera de huir de los depredadores, de esconderse de los depredadores, pero a su vez conseguir pareja, conseguir el alimento suficiente para ellos, y también en caso de que tengan pareja y crías, pues también para su familia. Y la otra opción que es que no sea tanto para la alimentación, sino que sea para el factor social. Es decir, que sean tan inteligentes para enfrentarse, digamos, a su propia sociedad, para poder conseguir pareja, para defender su territorio, para proteger su territorio, para
conversar con los otros, pues conversar entre comillas, para relacionarse con los otros individuos de su misma especie o incluso de otras especies, porque ustedes saben que las aves no solamente andan en manadas de la misma especie, sino que también existe lo que se llaman bandadas mixtas, que es como algunos grupos de especies, de diferentes especies andan en conjunto y cada una tiene algo así como una función diferente dentro del grupo. Entonces esta inteligencia de las aves obviamente también está relacionada con su ecología. Aquí en los ejemplos que vimos de los cuerpos, pues vimos cómo hacían herramientas con materiales que los humanos le brindábamos, como las piedras o los palitos que nosotros le brindábamos. Pero también ellas en su hábitat natural, por ejemplo en la isla Nueva Caledonia, pueden fabricar herramientas con diferentes plantas como el pándano y otras plantas que utilizan para hacer ganchos y otras estructuras para sacar, por ejemplo, insectos de los troncos, para remover la hojarasca y para otra multitud pues, de cosas. Entonces la dieta tiene que ver con esa inteligencia de ecología, la estructura social también, el tamaño relativo del cerebro, la historia de vida, por ejemplo, si es monógama o polígama, si es social o no, pero no solamente si es social, sino que si anda en un grupo pequeño, o es colonial, un grupo más o menos, o solamente en parejas, o es solitario, eso también cambia las cosas. Y el hábitat donde vive. Por ejemplo, Chris Templeton, trabajando con los carboneros, vio que en la misma especie también había variación. Los carboneros que vivían más alto, en lugares más fríos, tenían un hipocampo mucho más grande. Los carboneros son muy famosos porque tienen una memoria impresionante. Pueden esconder incluso miles de semillas en diferentes lugares del bosque y las pueden encontrar incluso 6 meses después. O sea, recuerdan con mucha precisión los lugares donde esconden su comida. Entonces él vio cómo los carboneros que vivían en tierras más frías tenían un hipocampo más grande en promedio que los carboneros de las poblaciones de tierras más calientes. ¿Por qué? Porque en lugares más fríos la comida escasea más y por tanto es más importante para ellos saber dónde escondieron la comida y saber dónde tienen la comida, porque las condiciones ambientales, digamos, son más fuertes. Entonces aquí en este diagrama vemos lo que les acabo de decir de cómo la inteligencia se relaciona con la ecología. Vemos acá, por ejemplo, cómo las aves de una estructura social transaccional, es decir, que tienen grupos pequeños en los que los dominantes deben relacionarse con los otros, y no coloniales, tienen un tamaño telencefálico mayor que, por ejemplo, los coloniales, los solitarios y los que viven en grupos relativamente grandes. Como los herbívoros, esto sí no se explica muy bien, no es, digamos, correspondiente con la hipótesis, uno esperaría que los omnívoros tuvieran un telencéfalo más grande, pero en este caso los herbívoros fueron los que tuvieron el telencéfalo más grande. Entonces, en donde dio como más resultado fue aquí en la parte de la estructura social y aquí en la parte de la canción. Miren cómo las aves que tienen aprendizaje vocal tienen un tamaño telencefálico mucho mayor a las aves que no pueden aprender a cantar. Entonces, aquí vemos cómo la ecología se relaciona con la inteligencia. Bueno, pero hasta ahora los ejemplos que hemos visto han sido de ejemplos con aves en cautiverio. Pero entonces ellos, algunos etólogos y ornitólogos se preguntaban, pero entonces ¿cómo medimos esa inteligencia en el entorno natural, en el ambiente natural? ¿Cómo rayos hacemos? Esta es Jane Goodall, y a él se le ocurrió una idea que luego este ornitólogo y etólogo canadiense la terminó usando. Este es Jane Goodall y Louis Lefebvre, que fue el que inventó para aves el concepto de innovación. La innovación sería algo así como el coeficiente intelectual de las aves, y vamos a ver cómo funciona. Él trabajaba en la isla de Barbados, aquí en las Antillas Americanas, y él cuenta que se le ocurrió la idea porque un día estaba caminando por Barbados y se encontró un grupo de estos peces que se llaman holominas, que se habían quedado aislados en pequeñas charcas. Los peces se habían quedado aislados y no podían salir de las pequeñas charcas que estaban aisladas unas de otras. Y él vio cómo estas aves, que son unos tiránidos, de hecho el género tiránidos, del mismo género que los siriríes, como estos tiránidos que se llaman pitirres abejeros, que normalmente son insectívoros, cogieron varios peces, varias holominas, se las llevaron para un árbol y le empezaron a pegar contra el árbol y se las comieron. Entonces él dijo, esta es la primera vez que vemos un miembro de esta especie de ave comiendo peces, porque es un ave insectívoro. ¿Por qué? O sea, porque algunos animales pueden utilizar cosas nuevas, cosas que no estaban en su historia evolutiva, en su historia de vida, y las pueden terminar utilizando después. Entonces ahí fue que se le ocurrió la idea, el concepto de innovación. O sea, me adelanté un poquito. Entonces él, por haber sacado este concepto del coeficiente intelectual de las aves, entre comillas, le empezaron a hacer muchas entrevistas, y así como muchas entrevistas puntillosas, y un día le preguntaron que entonces si él consideraba que los cuervos, según este índice, eran las aves más inteligentes del mundo, ¿cuál es la ave más estúpida del mundo, la ave más tonta del mundo? Y él respondió que probablemente el emú. Entonces, después de que le hicieron la entrevista, la prensa tituló lo siguiente: investigador canadiense dice que el ave nacional australiana es el ave más estúpida del mundo. Obviamente en Australia no les empezó a caer muy bien el señor,
Pero entonces le hicieron una entrevista allá en Australia y lo salvó alguien, pues un oyente que llamó a la emisora y dijo que cuando él estaba allá hace como una especie de retiro con los aborígenes, y cuando él estaba en el retiro con los aborígenes le dijeron al muchacho pues que llama a la emisora que se tirara al suelo y levantara un pie, y que eso iba a hacer que los emúes vinieran a observar porque iban a pensar que era uno de ellos. Entonces digamos que eso le salvó un poco el pellejo. Ni siquiera los emúes son tan, pues tienen algunas características también interesantes. Este es el índice de innovación que propuso entonces este investigador canadiense. Aquí vemos entonces, esta es lo que él llama una tasa de innovación, y ese sería el tamaño residual de una de las partes del cerebro. Y vemos como este 1, este 2 y este 3 son los córvidas, los cuervos, el 2 son los citasiformes, es decir, loros, pericos, cacatúas, guacamayas, el 3 son los colibríes, que también tienen una alta tasa de innovación, pero no tanto el tamaño residual, y el 4 son los cicónidas, o sea, las cigüeñas, las garzas, entre otros. Y vamos a ver, por ejemplo, enseguida, cómo las garzas, por ejemplo, pueden utilizar un comportamiento innovador. ¿Qué es entonces un comportamiento innovador? Para que entiendan la idea. Es algo que no estaba registrado para la especie. De hecho, es un paper extraño este de Luis Lefebvre, porque él lo que hizo fue lo siguiente: él se metió a las bases de datos, a diferentes bases de datos, y puso comportamiento inusual, comportamiento inusitado, comportamiento poco frecuente, y le salieron pues como 30.000 cosas, 30.000 artículos de los últimos 80 años. Y él con esos datos de esos artículos que decía, por ejemplo, que un correcaminos una vez había ido a un comedero de colibríes y había empezado a comer colibríes. Entonces nunca los correcaminos habían visto comiendo colibríes, entonces él aprovechó y comiendo colibríes. Por ejemplo, pelícanos comiendo palomas, tampoco se había visto. Entonces todos esos estudios, todos esos reportes, pequeñas notas que por ejemplo se publican a veces, por ejemplo en el boletín de la SAO o en revistas pequeñas, él publicó por ejemplo su observación de los peces en el Wilson Bulletin. Entonces él recogió todas esas noticas pequeñas y con eso hizo el artículo y sacó este índice donde dice que los cuervos, mire, en el número 1 son las aves más innovadoras. Seguramente va a pasar a ser el símbolo de Medellín luego, que también somos muy innovadores acá. Y miren que hay otros no tan innovadores, como por ejemplo miren el 16, Faciánida, pavos reales, paisanes entre otros. El 14, Odontofórida, que son las perdices. Nomás en todo lo que él revisó, solamente encontró un comportamiento innovador en las perdices. Él, por ejemplo, dice, yo no utilicé los búhos. Aquí no aparecen los búhos por ninguna parte. ¿Por qué? Porque eso tiene que estar controlado, porque obviamente si unas aves son mucho más estudiadas que otras, pues van a tener mucho más reportes, pero entonces él tuvo en cuenta el esfuerzo de muestreo, y por eso no utilizó los búhos, porque es muy difícil registrar un comportamiento novedoso en los búhos. Normalmente esos comportamientos novedosos en los búhos se registran a partir de las heces fecales. Pero ya que alguien vea en la noche, pues los búhos son obviamente, y todas las aves nocturnas, como también los caprimuliformes, son mucho menos estudiadas que la mayoría de aves diurnas. Pongo este ejemplo primero. Mucho antes pues, de que a este señor canadiense se le ocurriera esta idea, pasó esto. Eso es un herrerillo del Reino Unido, y en 1921 se registró por primera vez que ¿qué pasaba? Que los lecheros llegaban a cada casa por la mañana y dejaban la botella de leche. Y en 1921 al primer pajarito de estos se le ocurrió abrir con el pico la laminita pues de la leche para meter el pico y comerse la nata, porque las aves no digieren los carbohidratos de la leche, sino solamente los lípidos, y por eso solamente se comían la nata. Esto fue la primera vez que se observó en toda Europa, fue en 1921. En 1949 este comportamiento ya estaba regado por toda Europa. Entonces es un ejemplo muy típico, muy famoso de aprendizaje social. Como, bueno, este se las pilló, entonces el otro empezó como te está sacando leche allá, eso está como bacano. Entonces siguieron lo empezaron a imitar, y de un momento ya todos sabían, todos los herrerillos, así como se conocen el nombre común de esta ave, ya sabían abrir la botellita de leche y sacar la nata, hasta que se acabó esta tradición de dar la leche en la botella a la casa y se les acabó la fiesta. Pues. Bueno, esto todavía no. Y otro comportamiento innovador, ya que vimos que cicónida, las garzas y cigüeñas eran el cuarto en este índice de innovación. Vamos a ver acá cómo... Oh, look what he's doing. He takes a little piece of bread, puts it in, and I believe he's allowing the fish to come around that bread, and he's got them. What a clever bird. Yes, there he goes. Coge un cebo. Oh, what a clever bird. There he puts it in, and he waits.
turns it around, and he just waits. Espera. Sigue corriendo el cebo para que no le vengan encima. No le sirvió ahí, para otro lado. Moving to different areas. Como tiraron al suelo. There he's got the fish. Y ahí capturó. What a shrewdy. And he moves the bread around. Entonces este sería otro comportamiento innovador. Este mismo señor que se inventó pues este índice de innovación, que ya es bastante utilizado en ornitología, también lo puso a prueba en Barbados. En Barbados, él dice que Barbados es un laboratorio ideal para hacer este tipo de experimentos porque Barbados tiene muy pocas aves, pues muy pocas aves nativas, apenas como dos o tres decenas de aves nativas y como 7 aves introducidas. Entonces, por ejemplo, dijo que ya descubrió otro comportamiento innovador, era que él dejaba las bolsitas de azúcar del café, las dejaba por ahí y venía un semillero, el semillero de Barbados, y se pilló lo del azúcar, abría la bolsita y se comía el azúcar. Pero había un pariente muy cercano del semillero de Barbados, el Tiaris bicolor, que nunca se le ocurría abrir la bolsita del azúcar. Y hizo varios experimentos comparando las dos porque eran aves muy cercanas evolutivamente. Por ejemplo, hizo uno que era poner un tarro de alpiste sin destapado. Y los semilleros de Barbados llegaban de una al tarro, o sea, de una, comida nueva, de una llegaban. Mientras que los otros ni le paraban para saltar. Y cuando lo tapaban, los semilleros de Barbados lo destapaban mucho más rápido. Entonces también eso es una forma de comportamiento innovador y de que algunas aves innovan y otras no, o sea, no están acostumbradas a innovar. Otra capacidad cognitiva superior es la conciencia del yo. Si usted pone un perro frente al espejo, algunos van a empezar a ladrar porque no saben que son ellos mismos. O sea, no todos los animales, cuando se ven frente a un espejo o cuando se miran a sí mismos, saben que se están viendo a sí mismos, tienen una conciencia de yo soy yo. En los mamíferos, esto se ha hecho, por ejemplo, si tienen conciencia del yo, por ejemplo, muchos monos, los elefantes, por ejemplo, le pintaron una mancha amarilla al elefante y lo pusieron frente a un espejo y se lo tocaba con la trompa, lo que quería decir que él entendía que se estaba viendo a él mismo. Y lo mismo hicieron con este córvido, le pintaron una manchita roja y lo pusieron a mirar frente al espejo y él se colocaba la manchita, lo cual indica que él sabe que se está viendo a sí mismo, y esto es considerada una capacidad cognitiva superior, porque si yo sé lo que yo soy yo, pues entonces yo digo, puedo hacer tal cosa. Pero si ni siquiera sabe eso, pues ya más complicado. Y este otro es otra de las aves, digamos, más famosas del mundo y más inteligentes. Este se llama Alex, es un loro gris africano que esta señora, una psicóloga estadounidense que se llama Irene Peppenberg, compró a principios de los 80s. Ella le enseñó a Alex a distinguir formas, tamaños, colores, algunos conceptos, los materiales de los que estaban hechos, las cosas que les mostraba, por ejemplo, si eran de pasta, de madera o de otro material. Y Alex, por ejemplo, tenía acceso a algunos conceptos, como el concepto de igualdad y el concepto de diferencia. Él sabía que había cosas que tenían la misma forma o el mismo color, y que había cosas que eran diferentes entre sí. O sea, podía categorizar y conceptualizar como las palomas. También tenía conciencia del concepto de cero. Él entendía que hubiera cero, que ni siquiera se supone que los humanos tuvieron siempre conciencia de que era el cero, de qué significaba como tal el número cero, la ausencia. Y lastimosamente él murió a una edad muy corta, porque murió a los 31 años, cuando un loro de esta especie puede vivir más o menos 60 años. O sea, que no se sabe muy bien por qué vivió nomás la mitad de su esperanza de vida, lo cual fue muy triste, porque si no, pues Irene Peppenberg habría hecho muchas más investigaciones con él. Y cuentan que él no solamente parecía ser muy inteligente, muy perspicaz, sino que incluso parecía tener sentimientos, porque todas las noches, cuando ya terminaban pues el trabajo, pues no es que la pasaran trabajando pues, sino que cuando terminaban pues las investigaciones, él le decía Alex le decía a la señora, a Irene, le decía, sé buena, cuídate, te quiero mucho. Y eso fue lo mismo que le dijo la noche en la que a la otra mañana pues amaneció muerto. Entonces dice que también podría tener empatía y sentimientos. Lo acabo de explicar, pero en vivo. Alex, what matter? Whoa, that's right, you're a good Alex boy. can answer different Madera, questions era de about the madera. same object. Colores, What material, shape? formas, shape. What shape? Corner. Four corner, good boy.
Alex hasn't just learned to say a certain word when he sees a particular object. Cantidad, how many? He's paying attention to the questions. How many? That's right. You're a good boy. No, sweetie. No, you can't go back yet. You want some water? All right. Do you want some water? Or are you just asking to interrupt? You're just asking to interrupt. I know. I know. Okay. Look. What color bigger? What color bigger? Green. Oh, you're a good ¿Cuál boy. color era más grande? Verde. Entonces mire que podía cantidades, formas, tamaños, colores. Look at all these neat toys. Look. Hey, look, can you tell me, on the tray, how many green block? How many green block? Look on the This tray, is a how many miniature logic green problem. block? Alex Impresionante, can't pues just también lo de count up all Alex. the green things, and he can't just count up all the blocks. Alex has never been trained with this particular collection of things. How many green blocks? Good, parrot. 2 green block. 2. Dos Good, bloques verdes. parrot. One of the things Alex doesn't have is a knee-jerk response to the types of objects that you present him. He can look at 2 objects and answer several different types of questions about those objects, or he can look at a novel collection of items and answer questions about that collection. What this shows us is that he really understands what those questions mean. O sea que cuando él le presentaba un nuevo set de ítems, eran nuevos. Y eso indica que él no solamente le respondía porque estuviera entrenado para responderlos, sino que él entendía que le estaban preguntando. También pues es por eso Alex es, digamos, uno de las aves más famosas en este tema de la inteligencia. Este es el que les estaba hablando ahorita, el carbonero, que tenía el hipocampo más grande en los que viven en tierras frías. Y otra cosa que tiene impresionante este carbonerito es el aprendizaje vocal. Al igual que por ejemplo los titíes, ellos tienen diferentes sonidos según lo que quieran decir, digamos. Entonces es como si tuvieran una gramática, una sintaxis, algo muy parecido al lenguaje humano como lo que estamos hablando ahora. Por ejemplo, si lo que los va a atacar es un animal que viene desde arriba, ellos hacen un sonido. Si es un gavilán o un halcón o cualquier cosa así, ellos hacen un sonido. Pero si el animal los va a atacar desde abajo, hacen otro sonido. Y con ese sonido le comunican a los otros para que estén alertas y para que ayuden en caso tal de que se necesite. Por ejemplo, cuando ven, digamos, hay 2 tipos de búhos que son depredadores de este: un búho pigmeo y un búho que es más grande, un búho cornudo grande. Para ellos es más peligroso el búho pigmeo, porque como es más pequeño se puede meter más fácil por donde ellos viven. Entonces ellos hacen un sonido mucho más largo cuando ven un búho pigmeo que cuando ven un búho cornudo, lo que indica que es más peligroso para ellos. También cuando ven humanos, entonces dependiendo de lo que vean o lo que quieran comunicar a los otros miembros de su especie, pues producen un canto diferente. Y no solamente eso, es tan fiable esa sintaxis, esa gramática que usan, que otras especies también se guían por eso, otras especies de aves. Si escuchan que el carbonero hace un sonido, ya viene una gavilán. Si escuchan que es otro sonido, viene tal cosa. Entonces miren que también es muy interesante. Y con investigaciones en este y en otras especies de aves cantoras, se llegó a la conclusión de que las rutas neuronales, los patrones, los circuitos neuronales que producían el aprendizaje vocal en las aves eran prácticamente idénticos a los patrones neuronales que implicaban el aprendizaje vocal en humanos. O sea, así como los humanos tenemos el área de Broca y el área de Wernicke y otras áreas que son el procesamiento, las áreas de procesamiento del lenguaje en nosotros, las aves pues no tenían exactamente la misma área, pero tenían áreas también encargadas de esos temas como los humanos. O sea que no había solamente una forma de producir el aprendizaje vocal, sino que 2 clados separados entre sí evolutivamente terminaron aprendiendo, entre comillas, a hablar a partir digamos, de materiales diferentes. Este es otro ejemplo que me parece muy interesante y muy abrumador, que es el de, no sé si conocen estos aves, los tilonorrincos, también conocidos como pergoleros. Son aves que viven en Australia, en Papúa Nueva Guinea, y que se consideran una de las aves que tienen como una, por decirlo así, una noción de la estética. Lo que hacen los machos no es una especie, digamos, de este grupo de especies, porque son varias especies, es recolectar en el bosque cosas que a ellos les parecen bonitas y los llevan a su nido, que es esta estructura que ven ahí que se llama pérgola. Entonces ellos llevan como se encontraban una frutica como muy linda, una plumita como otra vez muy linda, como una llavecita como de un color brillante.
como una tapita de gaseosa como muy chévere, y se la llevan para allá, para la pérgola, y así es que ellos conquistan. Las hembras van pasando de pérgola en pérgola, y van diciendo, como ve, que tan bonito, o mira, pero este está como más bonito, las aves quedan un momentico, y evalúan cuál les parece mejor. Obviamente esos, digamos, sería un indicador. Lo mismo pasa, por ejemplo, las aves que es el lek, como manacus o como los gallitos de roca, que las aves van a mirar cuál les parece mejor, pero en ese caso el canto y las plumas, digamos que eso ya todos lo aceptamos, ¿cierto? Que las hembras miran el canto y las plumas de los machos de muchas especies para ver cuál les parece mejor, porque eso es un indicador de su calidad, de su salud, de su calidad, de la calidad de sus genes. Pero en este no es con sus propias plumas ni con su propio canto, sino que son con elementos externos. Por ejemplo, van a las cabañas y se roban cosas. Se roban monedas, se roban llaves, se roban pedazos de cosas por ahí y las llevan para la pérgola y el ave va pasando. Otra cosa que me pareció muy chévere de esto es que hay una de esas especies de pergoleros o de tilonorrincos que no les gusta el rojo. Este no es, como vemos ahí, pero hay otra que les gusta más, es el azul y el amarillo. Y entonces los investigadores lo que hicieron fue que les pusieron allá en la cosa unas cosas rojas, o sea, de maldad, pues para ver cómo reaccionaban, no de maldad. Les pusieron unas cositas rojitas y no se las dejaron ahí sueltas, sino que se las pegaron a la superficie. Entonces ellos llegaron y como, eso tan feo, pues ¿por qué me pusieron esto acá? ¿Y saben qué hicieron? Le pusieron cosas azules encima. O sea, cogieron más cosas y en vez, como no pueden arrancar las cosas rojas, pues dijeron, pues bueno, igual tenemos que hacer algo. Pongamos, adornémoslas, y adornaban con otras cosas de otros colores. Y luego siguieron la investigación y descubrieron que las aves, que los pergoleros o tilonorrincos que más rápido se pillaron esa solución, cómo taparlo rojo, eran los que más se reproducían. Eran los que más hembras conseguían y los que más descendientes tenían. Además también descubrieron que el pergolero pues tiene como un territorio, pero entonces ellos se van paseando y si se durmió el de enseguida y dejó el pergolero solo, yo se lo destruyo. Porque claro, si yo le destruyo el pergolero enseguida, pues entonces mi probabilidad de reproducirme va a ser mucho más alta. Entonces ellos hacían eso, pero cuando no estaba, se asomaban primero como este no está y le tumbaban pues los clenes. Y bueno, eso ya en cuanto al los pergoleros o tilonorrincos. Y la charra californiana es otro ejemplo muy fuerte, y que es una de las aves donde se han empezado a trabajar conceptos complejos como el de la teoría de la mente. Una de las condiciones de la teoría de la mente, porque los humanos tenemos teoría de la mente, porque yo me puedo poner en los zapatos del otro, que es lo que también llaman empatía. Si yo puedo pensar que mi mamá le puede pasar tal cosa si pasa algo, o que a mi amigo le puede pasar tal cosa, o que a mi pareja le puede pasar tal cosa, yo estoy pensando en el otro, me estoy poniendo en los zapatos del otro. En ese caso para bien, pero también puede ser para mal. Por eso también uno puede hacer maldades. Yo digo, si hago esto, entonces te va a pensar esto. Lo podemos planear poniendo en los zapatos del otro. Eso es una de las condiciones de la teoría de la mente. Entonces lo que hacen estas charas es que ellas también tienen que esconder comida, así como los carboneros. Entonces ellos esconden su comida tan normal, pero si nadie los está viendo, pues de la misma especie estoy hablando. Si ellos están escondiendo su comida y nadie los está viendo, ellos los esconden normal, relajados, como lo voy a esconder aquí. Voy a esconder aquí mis semillitas porque nadie me está mirando. Pero si yo veo por allá que otro me está mirando, yo no estoy escondiendo, yo estoy escondiendo acá, pero otro me está mirando, entonces yo me hago el pendejo y me hago el que escondo acá, pero mentira, me la llevo y la escondo en otro lado. Eso lo hacen, eso es impresionante, pero aún más impresionante es que cuando ellos nunca han robado, si yo soy una chara y yo nunca le he robado a otro la comida. Si yo nunca le he robado a otro, yo soy confiado, como yo no le robo, a mí tampoco me van a robar, pues eso es muy inocente, pues, pero supongamos, entonces yo nunca he robado, a mí no me van a robar, entonces yo escondo aquí las cosas relajados y todos ustedes me estén viendo. Pero si yo ya soy un ladrón, por eso puse ahí la frase, piensa el ladrón que todos son de su condición. Si yo ya sé que los otros roban, yo soy una manera de ladrón, la madre. Entonces yo escondo acá, pero mentira, apenas se descuidan, los muevo para otro lado, o los distraigo para que no sepan al final dónde quedó la comida. Entonces miren que eso ya es un indicio de teoría de la mente, porque están pensando en qué puede hacer el otro. Están pensando como, este me pilló, entonces como yo también robo, entonces también me va a robar. Entonces la madre, yo voy a esconder mi comida en otra parte, lo va a distraer. Entonces miren cómo también alcanzan una de las capacidades cognitivas que se supone que son más complejas y que antes se pensaba que solamente estaban los primates y sobre todo los humanos, como la teoría de la mente, la empatía, por ejemplo la cultura, estos y los cuervos. Por ejemplo, en una región de la isla de Nueva Caledonia fabrican las herramientas de una manera, en otra región las hacen de otra manera, como también se descubrieron los chimpancés. Los chimpancés, dependiendo de la región de África donde viven, hacen las cosas de otra manera. Entonces, por eso ya se sabe que los humanos no somos los únicos que tenemos cultura, ni teoría de la mente, ni aprendizaje vocal, ni muchas de las cosas que creíamos que nos hacían únicos. Esto también es interesante y muy inteligente, y es que es con la misma especie que les acabo de mostrar, con lo mismo del ladrón.
Entonces lo ponían en la noche en el compartimento de la mitad y le daban comida normal. Pero al otro día en la mañana lo ponían en el de la derecha y le daban el mismo tipo de comida, que eran semillas de pino con un polvito, y le daban la misma comida y comía acá. Pero al rato lo pasaban para esta, aquí no le daban nada. Entonces así le hicieron un tiempo. A los días lo que hicieron fue que le dejaron abierto. Entonces él por la noche, cuando le dejaban abierto, él decía: al rato no va a haber nada acá. Entonces llevaba la comida de aquí para allá. Que dijo: en un rato no va a tener nada de comida, entonces me la llevo de una vez. Estaba pensando en el futuro. Pensar en el futuro es otra de las capacidades cognitivas superiores. Planear, tener memoria de trabajo. Si yo sé que yo estoy, por ejemplo, buscando un libro en la biblioteca, los humanos hacemos eso. Yo estoy buscando un libro, yo tengo que memorizar qué libro estoy buscando. Eso que uno se me olvida, no va a la nevera. Yo, ¿para qué fue que abrí la nevera? Ahí le falló la memoria de trabajo. Ellos no les fallaba, pues seguramente a veces sí, y se llevaban la comida de un lado para otro. Y luego le cambiaron el experimento y le ponían, por ejemplo, en el compartimento C, le ponían las mismas las mismas semillas de pino, y en el compartimento A le ponían concentrado para perro. Pero entonces, cuando estaba en el compartimento C, solamente tenía nueces. Y cuando estaba en el compartimento A, solamente tenía comida para perro. Entonces, cuando estaba libre, que podía moverse de un lado a otro, lo que hacía era que llevaba comida para perro para el C y llevaba semillas de nueces para el A. Y así los dos tenían los dos. También es pensar en el futuro y planear. Entonces, ahí para medio resumir, para tener una cognición compleja, todos estos, digamos, son como varias de las características, digamos, en general, que se pueden necesitar. La imaginación, tener flexibilidad, estar relacionada con la imaginación. No siempre actuar de la misma manera. Si yo actúo de la misma manera siempre, pues siempre va a ser lo mismo. Pero si se me presentan nuevos alimentos como la nata de la leche, o como el azúcar que les dije en los sobrecitos, pues nunca los puedo aprovechar porque no siempre hago lo mismo. No soy flexible, mi comportamiento no es flexible, siempre me comporto igual. Y tengo que tener imaginación para solucionar mis problemas. Si yo sé que no me van a dar de esa comida ahora, pues entonces yo me la llevo de una vez. Eso también es imaginarse y tener prospección, que es anticipar el futuro, la prospección. Y el razonamiento causal es saber que si yo hago A o si pasa A, eso implica que va a pasar B. Entonces serían como las 4, digamos, características globales, generales, resumidas, que vienen a dar en una cognición compleja. Y por eso están estos animales acá, como los chimpancés y los cuervos, que es, digamos, los que han alcanzado o los que se ha probado con suficiencia que tienen estas 4 capacidades y que por lo tanto tienen una cognición compleja. Bueno, como conclusiones, entonces les quería traer estas. No hay una manera única y definitiva de medir y comparar la inteligencia en los seres vivos. La complejidad del sistema nervioso y de la inteligencia no es teleológica, o sea que no es lineal, no es que vaya de las bacterias a los humanos, sino que la evolución es ramificada. Y en esas ramas pues se presentan algunas convergencias, algunos paralelismos, algunas cosas similares entre ellas y otras también, y obviamente también algunas diferencias. Algunas familias y especies de aves tienen sistemas nerviosos similares en ciertos aspectos a los de los mamíferos, como en el origen embrionario, en la genética, en los circuitos neuronales, y también tienen actuaciones similares en ciertas pruebas de inteligencia, como vimos ahora. En estos días, hace poco salió un artículo que los cuervos podrían tener un razonamiento causal mejor que los niños de 4 años de edad, por ejemplo, y que los chimpancés, entre otros. Y la última es que el cerebro de las aves está organizado de manera diferente al de los mamíferos, pero aún así tienen el mismo origen embrionario y pueden producir capacidades cognitivas similares, como la memoria, la técnica, la cultura, la conciencia de sí mismo, entre otros. Es decir, que no hubo en la historia evolutiva una sola manera de alcanzar la cognición compleja, sino que hubo 2, la de las aves y la de los mamíferos. Entonces quería cerrar con esta frase: por fin las aves merecen un respeto renovado. Es posible que tengan un cerebro relativamente pequeño, pero desde luego no tienen una mente reducida. Y aquí vemos cómo el cerebro de los mamíferos sería como un sándwich. La corteza cerebral está presentada en láminas, y mientras que el cerebro de los mamíferos tenía organización como en módulos, como una de estas pizzas. Listo, muchas gracias. Hola, te quería preguntar, la prueba reina generalmente que se usa para mirar si existe conciencia del yo, del sí mismo en otros animales, es la prueba del espejo, ¿cierto?
pero creo, pues yo tengo mis dudas respecto a esa prueba porque, digamos, puede ser un poco sesgada, es decir, está sesgada hacia los humanos que somos visuales y que no reconocemos por medio de la visión, o sea, vemos nuestras manos, ese tipo de cosas. Pero por ejemplo, si a mí me cogen y me muestran camisetas sudadas y me ponen a oler y a ver cuál es la mía, pues probablemente no la voy a reconocer. Entonces, si ganan extraterrestres, por ejemplo, con células olfativas gigantes y sin ojos, hacerme la prueba de reconocimiento, si tengo conciencia del yo, pues la perdería y sería un idiota que no sabe, digamos, quién soy yo, ¿cierto? Entonces quería preguntarte si sabías de pronto otras pruebas que se usaran para mirar este tipo de cosas, con cosas que no estén sesgadas hacia primates visuales o hacia aves también muy visuales, sino que pueda, digamos, se pueda mirar si hay conciencia de ese sí mismo. Sí, es verdad lo que dice Diego. Esa prueba para mirar lo de la conciencia del yo es criticada por varios etólogos por esa razón, pero sin embargo, a pesar de que vi que sí existía el debate, no vi que lo hicieran de otra manera. O sea, sí planteaban la posibilidad de lo del olor, quizás lo del tacto, pero no he visto que lo hagan de la otra manera. Sería interesante, por ejemplo, elegir algunos organismos que sean mucho más olfativos, por ejemplo, y comparar con ellos si por ejemplo, un perro o un topo nariz de estrella puede reconocer su propio olor. Muy interesante, pero no he visto que lo hagan. Quizás sí lo voy a buscar mejor. ¿De pronto alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Sí. La primera pregunta es que usted comentó ahorita en la charla que habían algunas aves que tenían aprendizaje vocal y otras no. Entonces la pregunta mía va en este sentido. Esas aves que no tienen aprendizaje vocal, entonces, ¿de qué manera se hacen distinguir y reconocer cuando en el entorno habemos personas con discapacidad visual? Entonces, ¿cómo aprendemos a identificar esas aves si estamos así reconociéndolas por medio del canto que ellas tienen? Y la otra pregunta va en relación al tema de los búhos. Tengo entendido que los búhos son aves nocturnas y que en el día también quedan ciegos, como personas humanas que somos. Entonces, estamos hablando de inteligencias, ¿qué inteligencia desarrollan los búhos para que en el día se puedan desplazar o puedan sobrevivir mientras que puedan ver en la noche? Muchas gracias. Gracias a ti por las preguntas. La primera es que cuando hablábamos de aprendizaje vocal, no quiere decir que las otras aves que no tienen aprendizaje vocal no canten. La mayoría de las aves cantan. El órgano por el que producen ellas el sonido se llama siringe. Quizás hay algunos grupos de aves que tienen la siringe, digamos así, reducida o atrofiada, como los ciconiformes, que son las cigüeñas y las garzas, y los catartiformes, que son los buitres del Nuevo Mundo. Ellos no, pues cuando usted ha visto un gallinazo cantando, pues cuando ha oído un gallinazo cantando, como tienen esa siringe atrofiada, no producen un canto, pero la mayoría de las aves cantan. El aprendizaje vocal se refiere a que pueden aprender cantos nuevos, o sea, que no tienen el canto con el que vienen estructurados genéticamente solamente, sino que aparte de ese canto con el que vienen estructurados genéticamente pueden aprender nuevas cosas. Por eso es que los humanos también tenemos aprendizaje vocal, porque tenemos las estructuras cerebrales y vocales para aprender un idioma. ¿Cuál idioma? No sabemos. O sea, si usted está en Estados Unidos o Inglaterra, pues hablará inglés. Si usted está en Francia, hablará francés. En España y Latinoamérica hablará español. Pero si alguno de ustedes hubiera nacido en otro país, pues hablaría ese idioma. Incluso por eso es que los niños que crecen, por ejemplo, en ambientes con padres de diferentes nacionalidades, pueden aprender todos los idiomas muy rápidamente. Entonces, con el aprendizaje vocal me refiero a las aves que pueden cambiar ese canto, como los cucaracheros, como los loros y los colibríes, que de hecho, un grupo de paseriformes. Los loros y los colibríes son los únicos que pueden modificar su canto, pueden escuchar nuevas cosas y utilizarlas, no solamente con el que ya viene. ¿Cuál sería un ejemplo fácil de un ave que no tenga aprendizaje vocal? Los bichofués. Los bichofués siempre cantan de la misma manera, tienen varios sonidos, varias vocalizaciones, una de llamada, una de alarma, pero siempre es la misma, siempre se escucha la misma. Quizás varían el volumen, pero no varían las notas como tal que producen, son siempre las mismas. Por ejemplo, con los bichofués se ha visto que en ambientes urbanos y con otras aves que no aprenden cantos, se ha visto que modifican, por ejemplo, el volumen o la amplitud para cuando están, por ejemplo, en ambientes urbanos, diferente cuando están en ambientes rurales donde no hay tanto ruido. Entonces, con eso me refería con aprendizaje vocal. Algunas aves pueden aprender a cantar y otras simplemente cantan, no es que no canten, sino que cantan lo mismo. O sea, tú puedes aprender igual a distinguir los sonidos de las aves que no aprenden a cantar, cantan de la misma manera siempre. El bicho siempre es lo mismo, el siringe siempre es lo mismo, y así todas las aves que no aprenden a cantar. Y
Con respecto a los búhos, yo tengo entendido, no es que no puedan ver de día, sino que la visión es menos aguda. O sea, ellos de día sí pueden ver, pero no ven tan bien como ven de noche. Además, el sentido más desarrollado de los búhos es el oído, aunque la visión también es muy buena. Entonces digamos que el tipo de cognición que tendrían más avanzada sería la cognición espacial, porque ellos pueden usar el oído como un tipo de radar, algo similar a un radar, y mediante los sonidos ubicar el lugar exacto donde está la presa y poder cazarlo con precisión, ya que para ellos es muy importante cazar con precisión para que de pronto la presa no le arranque plumas o no lo aporree y le perjudique sus próximas cacerías. ¿Alguien de pronto tiene? Eso, las palomas mensajeras, aparte pues de lo que les mencioné de poder reconocer fotos y categorizar las fotos, también tienen otra de las cosas que tienen muy avanzada, es la ubicación espacial, por eso pueden ubicarse pues en diferentes partes. Que se ha investigado sobre la telepatía como el lenguaje de la mente universal, y si los animales, ya que sabemos que algunos humanos han utilizado la telepatía, si los animales, algunos pueden utilizar la telepatía. ¿Qué sabe usted sobre esas investigaciones? Había un biólogo, no sé exactamente si era biólogo, un naturalista, pues un ornitólogo, que se preguntaba cómo hacen. Ustedes han visto que es muy sorprendente cómo las bandadas de aves cuando vuelan en grupo parecen estar volando al unísono y forman patrones, y uno dice, no pues, entonces él decía, esas aves se están comunicando telepáticamente. O sea, por telepatía se dicen, corra para acá, corra para allá, corra para allá, y así es que pueden formar esos patrones que ellas forman en el cielo. Pero tiempo después, al parecer, pues bueno, todavía quizás hace falta investigar. Lo que se descubrió fue lo que no es que todas las 400 aves estén comunicándose telepáticamente, sino que digamos que nosotros fuéramos todas las aves que están volando. Y usted lo que hace es comunicarse con los que están al lado. Pero como todos se comunican con los que están al lado, terminan formando patrones muy ordenados. Entonces parece que se estuviera comunicando telepáticamente. Entonces esa, por ejemplo, ha sido una de las investigaciones que en inteligencia de aves se ha dado una hipótesis que este señor tenía, no me acuerdo en este momento el nombre, que este señor tenía, y era que los vuelos en bandada que formaban figuras geométricas al parecer eran telepáticos, pero luego ya se presentó la otra hipótesis. ¿De pronto alguna otra pregunta? Checho. Una cosa ahí con esos cuervos, hermano, ¿qué papel crees que cumple el condicionamiento? Porque siempre hay una recompensa para el animal y siempre con seguridad son los mismos pasos que le ponen en el ejercicio. Eso no me diga que esto ya está muy bien. Sí, pero como yo mencioné ahorita, la mayoría de investigaciones se han hecho con aves en cautiverio, lo cual sí condiciona un poco la cosa, pero esto él no lo había hecho nunca. O sea, era un ejercicio nuevo para él. Sin embargo, tiene razón en que siempre hay recompensa. Pero, como también mencioné, también han hecho investigaciones en campo, allá en Nueva Caledonia y pues con otras especies de cuervo, donde han visto en campo, sin recompensa, sin perturbación de los humanos, cómo ellos también utilizan herramientas, como las hojas de pándano, para fabricar ganchos, para fabricar diferentes estructuras para sacarlas. Entonces, obviamente, sí hay cierta perturbación de los humanos en los experimentos en laboratorio, pero también se ha observado en los cuervos y en muchas especies de loros se ha observado en libertad. Ahora sería muy interesante, algo que se me ocurrió a mí hace un tiempo, pero no lo he hecho como muchas cosas, es hacerlo con los cuervos sudamericanos. No he visto, pues, no sé si existan, quizás algunos de ustedes conozcan estudios con los carriquíes, con los Xenocorax incas o Xenocorax affinis respecto a esto. La mayoría que se han hecho es con cuervos de Europa, de Estados Unidos y del área pues, de Australia y esa zona. Lo mismo con los loros colombianos, con los loros latinoamericanos, digamos, con los amazonas, con los ara. No he visto muchos estudios al respecto, la mayoría son con loros grises africanos y con otras especies. Entonces sería interesante, por ejemplo, aprovechar. Un amigo me contaba en estos días que ya el área metropolitana no sabía qué hacer con tanto loro, porque había tanto loro decomisado por el tráfico ilegal que no sabían qué hacer. Entonces, por ejemplo, se podría hacer una opción, que por ejemplo el asado se come una finquita en Guarne y mandemos todos los loros para allá y vamos a hacer investigaciones con ellos. Justamente me quitaste la pregunta que te iba a preguntar justamente sobre estudios con las especies de aquí de Sudamérica, pero de pronto más como por experiencia que por lo general con los loros de género amazona, los que están enjaulados, muchos de ellos utilizan herramientas para abrir las jaulas y saben cómo abrir las jaulas, y pues muchos de ellos no se vuelan, pero ahí hay unos ciertos indicios de que sobre las aves de aquí de Sudamérica.
Lo que sí había, no me acuerdo exactamente en dónde lo había leído, eso estaba en un artículo, que los cuervos, los corácidos de Sudamérica no tenían, o sea, que no, la inteligencia que se les podía medir a ellas no era pues como comparable a los cuervos europeos. Como te digo, no sé muy bien de dónde leí el artículo, pero eso me parece pues a mí extraño. Eso era pues lo que te quería. Sí, a mí también me parece haber leído eso último que dijiste de los córvidos, pero sin embargo no he visto los estudios, pues no, quizás no he buscado bien, pero no he visto estudios con xenocórax. Bueno, quizás no tengan la misma, pero pueden tener cosas interesantes. Yo, por ejemplo, he notado los xenocórax incas que son muy relajados. Uno está ahí en el bosque y luego van ahí moviéndose no les da miedo pues para nada. Entonces eso también indica que pueden entender, por ejemplo, que quizás algunos humanos no sean peligrosos para ellos. Con los amazonas también es verdad, pues obviamente todos sabemos que los loros hablan. Algo que yo no había pensado, que cuando estaba preparando la charla noté, es que bueno, los colibríes tienen aprendizaje vocal, los loros también y algunos paseriformes también. Y porque solamente los loros pueden hablar como humanos. Y es porque tienen la lengua, son de esos grupos de aves, son los que tienen la lengua más móvil. Y como nuestras palabras son con la lengua, miren que la boca es las vocales son con la boca abierta y las consonantes es utilizando la lengua para cerrar la boca, principalmente los labios. Entonces, como ellos pueden mover la lengua más que las otras aves, son los únicos que pueden imitar los sonidos. Pero sí sería muy interesante, por ejemplo, ver eso, solo que aquí no les enseñamos a hablar español, ni a hablar inglés, sino que les enseñamos a decir mamá le quiere cacao. Entonces, muchísimas gracias por su atención, se nos acabó el tiempo. Una pregunta que nos hacen en las redes sociales: ¿desde la inteligencia de las aves se cuenta con alguna hipótesis en cuanto a las migraciones transcontinentales, navegación, sitios exactos de salida y llegada, entre otras? Bueno, en cuanto a esto hay algunos estudios, ahí está la presentación todavía, ¿no? Bueno, tranquila, no importa. En el que les mostré que estaba lo de las estructuras social, que si era aprendía uno después de lo de la inteligencia de la ecología, ahí había una cosa de la migración. Y al parecer no hay uno pensaría, para que migren tienen que ser como más inteligentes, más tesas, por eso seguramente se le ocurrió la pregunta a la persona que la hizo. Pero también descubrieron que no es si usted migra y siempre sigue el mismo patrón de migración, ya sea transcontinental, en el mismo continente o incluso altitudinal, usted lo que le conviene, según esa idea, es hacer siempre lo mismo. Porque usted siempre va a pasar por los mismos lugares, entonces, digamos, la oportunidad de innovar, de variar, es mucho menor. Si usted se pone a inventar, antes podría terminar muriéndose o no conseguir el alimento o algo así. Entonces, por eso se vio, y en los estudios que se han hecho, no se ha encontrado una correlación entre que las aves que migren sean más inteligentes o tengan algunas estructuras, pues son normales, digamos, pero obviamente pues la inteligencia al mismo nivel que la residente. Ser migratoria, pues no la hace necesariamente más inteligente, aunque quizás pasen algunos estudios en algunos casos específicos de migración, porque hay diferentes tipos de migración. Listo, muchas gracias. Vamos entonces a finalizar la charla de hoy con el video que nuestro artista que ofrece el curso de ilustración nos tiene para aquí. Invitados todos entonces al curso que comienza a partir del 12 de agosto, inscripciones entonces en la sala. Buenas noches, mi nombre es Javier Álvarez, yo soy director artístico de Unión Ornitorrinco y vengo esta noche a presentarles el curso de ilustración de aves que estamos organizando y lo vamos a presentar próximamente para el mes de agosto. El 12 de agosto empiezan los talleres. Entonces lo que queremos es abrir como la convocatoria para que las personas interesadas que quieran aprender a dibujar, mejorar su dibujo, que tengan intenciones de ilustración para publicaciones tipo libros, revistas, o que simplemente quieran dibujar o sean amantes de las aves y quieran dibujar. Entonces estamos ofreciendo 4 niveles de ilustración. El primero pues, es el que va a comenzar próximamente el 12 de agosto. Consta de dibujo. El primer taller es de dibujo, técnicas de lápices. El segundo es técnica de grisalla o grisala, que es para manejar tintas chinas y plumillas.
Y el tercer nivel es de acuarela. El cuarto nivel es de diagramación, para saber elementos de composición y para saber pues cómo ilustrar bien apropiadamente. Entonces estos cursos tienen un costo de 200.000 pesos, tiene una intensidad de 12 horas, sería para comenzar los sábados de 9 a 12, tiene 3 horas de intensidad, y lo vamos a auspiciar, lo vamos a presentar en el Museo de Ciencias Naturales de La Salle, donde tenemos el privilegio pues, de trabajar directamente con especímenes y los podemos dibujar en el museo. Entonces tenemos un lugar pues muy valioso donde podemos trabajar y pues ahondar en el conocimiento de la ilustración de las aves. Muchas gracias. Hasta luego y gracias.